Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones basada en el libro de los Efesios. Ya con esta lección quedarían 3 lecciones más. Ya estamos en el capítulo 6 y esta semana vamos a ver unos temas. Por lo menos de ellos es un tema muy sensible y puede sonar hasta controversial otra vez si no entendemos bien lo que Pablo quiere decir en el contexto de la manera que se vivía en ese tiempo. Y es muy interesante como hemos visto que esto se escribió hace 2000 años atrás y todavía se puede aplicar perfectamente a las situaciones que se viven en el presente, en culturas diferentes, en lugares diferentes, tanto dentro de la iglesia como fuera de ellas. Debemos recordar que estas lecciones están escritas para personas que viven en diferentes lugares del mundo con costumbres diferentes, pero aún así la palabra de Dios se puede aplicar perfectamente a cada situación. Pero antes de entrar de lleno al estudio de esta lección, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo o la conducción del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, agradecidos estamos de ti por tus cuidados, por tus bendiciones, porque hasta aquí tú nos has sostenido y has prometido que nos irá sosteniendo hasta el fin de nuestras vidas. Señor, estamos también agradecidos por la oportunidad que tú nos das de sacar este tiempo para compartir el estudio de esta lección de escuela sabática. Pedimos, Señor, como siempre, la guía y la conducción del Espíritu Santo, Señor, que tú siempre pongan palabras en nuestras bocas, Señor, y que no sean nuestras ideas u opiniones solamente, sino que ellas estén basadas en tu palabra. Extiendo una bendición o pido una bendición por cada persona que va a ver este video, Señor, que tu Santo Espíritu los acompañe y hable su mente y su entendimiento, Señor, y le ayude a comprender lo que tú quieres decir por medio de esta lección. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Pues como dije, la lección de esta semana está basada en el Efesios, el capítulo 6, los primeros versículos, y el título es Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y saben que lealtad es una palabra que puede ser corta, pero es una palabra muy extensa. Y el versículo para memorizar se dice Efesios 6:9, dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace cesión de personas. O sea, vamos a ver más adelante en este libro que como vimos en el capítulo anterior, Dios le da un mandato a los esclavos. Vamos a explicar eso más adelante o vamos a verlo más adelante, pero también se lo da a los amos. O sea, la idea de Pablo es que cada persona trate al otro eh, de una forma como Cristo la tratara. Fíjese que la semana pasada le da un mandato a la esposa, pero no se queda ahí, se lo da al esposo también. Si los dos hacen lo que Dios hace, si las dos partes hacen lo que Dios le pide, entonces va a haber algo, se va a cumplir lo que Dios quiere. Esta semana vamos a ver que vamos a hablar del tema de los padres con los hijos y a ambos le da mandatos y vamos a hablar el tema súper sensible de algo que se practicaba y todavía se practica en esta época, la de la esclavitud. Y dice aquí que en el 2018, un objeto del Museo de la Biblia de Washington, D.C., atrajo mucho la atención. Era un compendio de la Biblia pensado para señalar lo esencial de la fe, aunque sacaba cualquier pasaje que incitara a la rebelión de los esclavos. Como sabemos, en los Estados Unidos, hubo un tiempo muy prolongado en el cual existía la esclavitud. Entonces, esta gente eran cristianas y tenían esclavos.
Y ellos, para que si se le ocurría a un esclavo agarrar una Biblia, ellos tenían prohibido leer. Es más, yo no sabía mucho leer, pero para que los amos no se le despertara la conciencia, perdón, no se le despertara la conciencia, ellos eliminaron los versículos que podría hablar mal sobre el hecho de tener esclavos. Dice que de los 1189 capítulos de la Biblia, solo quedan 232, solo quedaron 232. Del Nuevo Testamento tuvieron que eliminar el 50%, o sea, la mitad. Y del Antiguo Testamento falta el 90%. O sea, para los que dicen que la Biblia apoya la esclavitud, estos datos demuestran lo contrario. Pero uno de los versículos muy controversiales está en Efesios 6:5. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, temblor, y cero corazón como a Cristo. O sea, este otro versículo que ha causado mucha confusión, que ha causado muchas situaciones, pero vamos a ver que Pablo también le dio un mandato a los amos. Lo vamos a ver más adelante, aunque ya el versículo de memoria lo dice. Hoy en nuestra época y cultura, depende de la cultura que usted viva, es un desafío Efesios 6:1, si se lee sin el contexto del 6:1 al 9, en el contexto de la historia de la salvación, cómo se revela en toda la Biblia, qué podemos aprender a observar como Pablo aplica los valores del Evangelio a la estructura social defectuosa de la época. O sea, ¿qué está haciendo Pablo para contrarrestar todas esas cosas que van en contra de lo que es el Evangelio? Cómo Pablo aborda todas esas situaciones, y eso es lo que hemos estado mirando desde la semana pasada. Y en la parte del domingo, y vamos a seguir mirando ahora, en la parte del domingo dice consejo para los hijos. Y eso lo encontramos en Efesios 6:1 al 3. Lo vamos a leer, Efesios 6:1 al 3. Y dice, hijos, obedecéis en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí está el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga tu vida. Y aquí muy interesante, nosotros conocemos muy bien este versículo, este mandato de Dios, este mandamiento lo conocemos a la perfección. Pero vamos a leer el contexto, vamos a ver en qué contexto Pablo está diciendo ese mandamiento. Aquí dice que en el mundo en que se desarrollaba esta iglesia, dice que esta carta eran leídas en hogares, iglesias, o sea, las iglesias estaban en los hogares, en una metrópoli. Éfeso era una metrópoli realmente, y dice que la palabra hijos, griego, tatenaka, podría referir a un amplio rango de edades, ya que los hijos, o sea, esto es muy interesante, permanecían bajo la autoridad de los padres en el mundo griego hasta que el padre cumplía 60 años de edad. Ahí se viraba la página. Ahí entonces los hijos se hacían cargo de los padres. Pero en la tradición romana era hasta que el padre moría, o sea, que era toda la vida. Todavía hay culturas que eso se utiliza. Y dice, no obstante, esos hijos no eran lo suficientemente jóvenes para estar bajo la educación de los padres, pero tampoco eran suficientemente mayores para ser discípulos por derecho propio. O sea, en la cultura griega, cuando un padre cumplía los 60 años, entonces el hijo se convertía en el maestro. Hasta esa época de verdad no podía ser. Y dice, escuchando que Pablo apela a los hijos quienes adoraban en las congregaciones a obedecer a los padres. Al parecer ahí había un problema de obediencia
y de honra a los padres o no entendían lo que era. Aquí se nos insta a respetar a los padres, a los hijos como discípulos en Cristo y a incluirlo como participantes activos en la oración. Parece que a los hijos no se le estaba no se lo estaba incluyendo en la adoración porque no eran los suficientes mayores. Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y para el ministerio de los hijos. O sea, el mandato de Pablo no es algo absoluto. Aquí en el Hogar Cristiano, la página 252, ese libro es muy interesante, deben leerlo. Si no lo han leído, dice, cuando las ordenanzas del Padre sean contrarias a lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. O sea, es algo condicional. Si obedecen a los padres, si lo que los padres están pidiendo no van en contra de lo que Dios dice, siempre debemos ver que los requerimientos de Dios van por encima de cualquier otra persona, sea quien sea, hasta los padres. Sí. Y le voy a decir, quizás si no saben a qué se refiere, hay muchos lugares donde, qué sé yo, los padres no creen en Dios y los hijos deciden a temprana edad, pues aceptan a Dios, a seguir a Cristo y los padres le piden cosas que van en contra de sus nuevas creencias. Hay personas, hay muchachos que han tenido que dejar a su hogar porque realmente no le están permitiendo asistir a la iglesia, no le permiten seguir sus creencias. Entonces ahí hay que poner a Dios antes que los hombres. Ahí se aplica ese versículo. O sea, no es una obediencia ciega, es una obediencia si los padres están buscando el bienestar de los hijos. Hay padres que abusan emocional y físicamente de los hijos, entonces ahí hay que salir. Y muchas veces, o sea, a veces se interpreta lo que es maltrato y simplemente es disciplina. Hay que ver qué es disciplina y qué es maltrato. Yo no voy a entrar en ese tema, pero busquen, investiguen qué es disciplina y qué es maltrato. Así que eso eh, siempre tiene que estar eh, en mente que realmente no es algo absoluto ni es algo arbitrario. Y dice ah, aquí Pablo aduce que este mandamiento tiene promesa, ¿saben? Muchas culturas, yo he notado, muchas culturas, los padres son, los hijos honran, cuidan a sus padres cuando tienen una edad que no se pueden valer por sí mismos, eso es honrar a los padres. Pero hay otras que realmente se olvidan de por completo y ustedes ven a los papás por ahí pasando todos los trabajos del mundo y los hijos, bien, gracias. Eso es parte de honrar. Si usted no sabía qué es honrar al padre y a la madre, eso es parte de honrar. Cuando ellos no pueden ya, pues entonces usted tiene el deber de tomar o sea, de hacer lo que ellos hicieron cuando ustedes eran pequeños, no por obligación, sino por cumplir un mandamiento. Así que yo he visto muchos casos, a veces me parecen increíbles, pero eso es parte de honrar eh, y obedecer si lo que te está diciendo va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si no, pues usted no está obligado a obedecer. Dice, respeto por los padres, por imperfecto que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Esta es la única parte. ¿Cómo refuerzan estos versículos la importancia de las relaciones familiares? Realmente esa relación de los padres y de los hijos no puede ser por un tiempo, debe ser mientras todo tenga vida, o sea que eso refuerza ese tipo de relaciones. Y en la parte del lunes vamos a ver la contraparte de este tema, porque ahora le dicen consejos para los padres. Ya le dijo a los hijos, honra a tu padre y a tu madre,
pero ahora vamos a decir qué le está diciendo a los padres, porque esta es la condición. Y dice, Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criad en disciplina, amonestación y en el Señor. O sea, no es que no lo disciplinen, porque a veces ahora estamos de moda en que los padres no pueden decirle absolutamente a los hijos, porque eso es juzgarlo. No pueden disciplinar de ninguna manera, o sea, la balanza se está yendo al otro extremo. Y realmente la Biblia dice, disciplínalo, amonéstalo en amor, pero no lo provoque a ira. Hay padres que realmente vuelvo y digo, abusan física y emocional de sus hijos. Eso es provocarlo a ira. No lo hagas. O sea, estos versículos se balancean entre dos. Uno obedece, otro honra y otro amoléstalo. Disciplínalo, pero en amor, porque en ese tiempo vamos a ver cuál era el contexto en el cual Pablo está hablando. Dice un documento escrito que se llamaba Siracides. Esto era un documento judío disponible en la época de Pablo que aconseja a los padres acerca del trato de los hijos. Fíjense por qué Pablo está diciendo eso. El que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. O sea, eso es la fuerza bruta. Utiliza la fuerza bruta. Educa bien a tu hijo, lábralo, si no, su mala conducta se volverá en tu contra. Esto es Siraciades Eclesiástico 31. Entonces vemos por qué Pablo está hablando de esa manera, porque Pablo le está diciendo a los padres, no provoquéis a ira a tus padres. Vemos por qué Pablo le está diciendo a los hijos, honra a tu padre y a tu madre. Parece que lo estaban deshonrando, lo estaban descuidando. Entonces Pablo quiere juntar las dos partes para que ambas partes hagan su parte de este plan para que las cosas funcionen. Y dice, el consejo de Pablo tiene un tono muy diferente. En primer lugar, dirige un mandato negativo a los padres. No irrite a tus hijos, no hagan lo que dice las Siraciades. Seguido de un positivo, críenlo en disciplina, no es que lo disciplinen, no es que lo guían, no es que lo corrigen, no es que dejen de amonestarlo, sino que lo disciplinen, los dirijan y lo conduzcan en amor. ¿Sabe? Cuando un niño nace es como un vaso vacío. Yo siempre he dicho algo, quizá lo he escuchado por ahí, no sé de quién, es un vaso vacío y usted o es una masa sin formar, usted que llena ese vaso, usted que moldea ese vaso. Entonces, usted no puede dejar ese vaso así, llénate tú, haz todo lo que tú quieras, aprende en el camino, o no puede dejar esa arcilla sin moldear, moldéate tú solo, aprende tú solo, no tienes que moldearlo, usted es responsable. O sea, cuando usted tiene un hijo, usted sabe que está adquiriendo unas responsabilidades que si no la asume después, más adelante, usted va a tener unas consecuencias. Eh, Así que eso debe tenerlo en mente, que realmente, yo siempre lo digo, un hijo no es un muñeco, sino que es algo que usted tiene que moldear. Si usted no puede cumplir esas responsabilidades, pues créanme, el mundo, la población mundial no va a desaparecer porque personas no tengan hijos. Eso es pura historia. Eh, Dice, en los días de Pablo, el padre tenía poder legal absoluto sobre los hijos, eran como los esclavos, eran peor que los esclavos. Y dice que los padres tenían la potestad de infligir castigos violentos a sus hijos, incluso le podían causar la muerte. No era algo fácil, eran su propiedad, o sea, ellos tenían los hijos como si fueran una propiedad, en muchos lugares eso se da. Eh, el contexto de una suprema lealtad a Cristo invita a los padres cristianos a repensar
su uso de poder, ya que los padres irritan a los hijos, estos no estarán bien posicionados para aceptar el mandato que dice honra a tu padre y a tu madre. O sea, todo es circunstancial. Estos mandatos son circunstanciales. Dice, padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino con una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar. Esto está en La conducción del niño, este otro libro que recomiendo mucho. Conducción del niño, la página 266 al 267, ese hogar cristiano, la conducción del niño y la educación. Esos son 3 libros increíbles, poderosos, que lo van a ayudar mucho si usted tienen hijos, o si piensan tener hijos, o si realmente le gusta leer y aprender, pues son libros supremamente interesantes. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión. Estas son palabras fuertes, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye en un corazón de infinito amor. Realmente, si usted ve cómo Jesús trató a su padre. No se habla mucho del trato de su padre, pero cómo trató a su madre. Realmente es increíble. Cuando él estaba muriendo lleno de dolor, él se detuvo y dijo, mira, déjame encargarle mi madre a mi discípulo, al que yo amo, al que yo sé que lo puedo cuidar. O sea, así fue que eh, Jesús trató a su madre, y me imagino que a su padre lo trató de igual manera. Entonces eso es un ejemplo de cómo Jesús vino a tratar las personas. Si él hubiese tenido, o sea, Jesús no vino a ser padre, esa no fue su misión, pero quizás lo hubiese tratado de igual manera. Aunque el contexto de esa lección trata sobre padre e hijos, ¿qué principios se pueden extraer de estos textos que debieran impactar nuestra forma de tratar a las demás personas? ¿Saben? Que la forma en que nosotros como hijos somos tratados cuando somos pequeños, como somos tratados en el hogar, así vamos a formar todas nuestras relaciones. Dicen los expertos que nosotros solamente tenemos una relación en la vida y esa relación se repite con toda la persona que nosotros conocemos. Si nuestra relación con los padres fue mala, así va, o no voy a decir mala, no fue funcional, así va a ser la relación con toda la persona que conozcamos. Eso dicen los expertos. Se puede investigar sobre el tema, pero he visto y tiene muchísima luz. Así que de esa relación que nosotros tenemos con los padres, los primeros 7 años de la vida, los primeros 7 años de la vida es cuando se forma nuestro carácter. Entonces de ahí va a depender muchas cosas y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, es muy importante. Si usted está pensando tener hijos y si usted está creando hijos, ah, o sea, esas relaciones de verdad, eh, traten de desarrollarla bien. Y si usted por alguna manera no tuvo una relación funcional con sus padres en ese tiempo, como yo le digo, siempre hay manera de aprender. Si usted es educable, si usted le gusta aprender, siempre hay formas de seguir aprendiendo y mejorar esas cosas que no se hicieron bien durante la niñez. Y ya en la parte del martes dice la esclavitud en la escritura y la historia. Y este es un tema puede sonar muy controversial. Por estos versículos se dice mucho que la Biblia apoya la esclavitud. Como decían, como dicen que la Biblia apoya el maltrato hacia la mujer y que la Biblia, pues, o sea,
si se sacan esos versículos del contexto de la Biblia, si se sacan pedacitos, nosotros podemos confirmar con la Biblia cualquier creencia que nosotros tengamos, por retorcida que sea, cualquiera. Pero si nosotros vemos la Biblia como un todo, si nosotros vemos cada cosa en su contexto, entonces vamos a recibir luz. Por eso dice que la Biblia no es para leerla como el papagayo. Yo no estoy en contra de los años bíblicos, pero trate de, si usted lee el año bíblico, trate de buscar también otra manera alternativa de estudiar la Biblia como un todo y en su contexto, en el contexto, en la forma en que se viviese en ese tiempo, en la historia, o sea, utilizando como base la historia, cómo pensaban esa gente, para que nosotros podamos tener una idea más clara. Porque fíjense, si nosotros leemos este versículo aislado, se va a entender algo horrible. Dice aquí, Efesios 6, 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblores, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese se recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y nosotros leemos esto y es espantoso realmente. Si esto se queda así, es espantoso. Y si nosotros entendemos lo que estaba pasando ahí en el mundo greco-romano, y vuelvo y digo, estos estaban ahí en la casa iglesia, en los hogares iglesia, estaban los amos y estaban los esclavos juntos escuchando esta carta. Ambos estaban escuchando la carta y si nosotros lo dejamos aquí, o sea, la esclavitud del mundo greco-romano podía diferir a la esclavitud de ahora. En ese tiempo, cuando un ejemplo, Roma conquistó a Grecia, pero eso era el mundo greco-romano, pero también los judíos estaban subyugados por los romanos y casi todo el mundo conocido. Cuando ellos conquistaban una ciudad, ellos tomaban un grupo de cautivos y se lo llevaban, y ese grupo de cautivos tenían diferentes niveles. Algunos de ellos eran como Daniel, como los Danieles, que cuando tenían actitudes intelectuales o quizás tenían alguna posición en su país fuera de la nobleza, o sea, eran categoría de ciudadanos de primera clase en su país. Entonces, ellos seguían cultivando ese intelecto, lo tomaban eh, como un premio porque sabía, José era otro, que veían sus capacidades intelectuales y ellos aprovechaban esas capacidades porque bobos no eran, perdonen la palabra, o sea, no eran poco inteligentes, esta gente realmente eran inteligentes y ellos aprovechaban todo. Habían otros tipos de esclavos que eran los que eran de esa misma categoría, que ellos lo utilizaban para educar a los hijos de los nobles, o sea, ellos tenían, esos educadores eran esclavos. Habían otros esclavos que trabajaban, eso era lo que peor le iba, porque trabajaban en las minas, y trabajar en las minas y en otro tipo de trabajo era de sol a sol sin parar, encerrados en un lugar. Esa era la peor. Muchos dicen que era peor morir, la muerte era mejor que estar en esa situación. Y habían otros que eran los que ellos utilizaban para los shows, para los espectáculos que se hacían en el Coliseo Romano. Los espectáculos eran peleas, luchas a muerte, eran personas que lanzaban a las bestias para que lucharan con la bestia hasta que morían. O sea, ellos tenían diferentes tipos de esclavos y esos esclavos eran su propiedad como
cualquier otro mueble y ellos no podían ser liberados hasta su muerte. Y lo que podían haber pasar era que por precio cambiaban de amos. Era algo horrible, era algo, dice aquí, y no era solamente un grupo étnico, como los romanos conquistaron casi todo el mundo, eran varios grupos étnicos, o sea, diferentes países y diferentes clases sociales que tenían que ser esclavos. Algunos eran empleados domésticos, como dice aquí, otro era arquitecto, médico, filósofo, o sea, tipo Daniel. Eh, Dice que estos esclavos domésticos a veces obtenían su libertad después de un periodo limitado de servicio, aunque la mayoría de los esclavos nunca lograban su libertad. En un intento para reconocer esa diferencia, varias versiones recientes traducen el término doulos, esclavos. En Efesios 6, 5 al 8, como siervos, el siervo era diferente a los esclavos, los siervos eran los empleados domésticos. Sin embargo, estas características se practicaban de forma desigual. En algunas zonas rurales, lo que dije, a veces eran esclavizados para realizar trabajo forzoso, como en minas, como en construcciones, o sea, y no era que tú vas a trabajar 8 horas con hora de almuerzo y con descanso, no, era de sol a sol y eran trabajos increíblemente pesados. Y vuelvo y digo, aquí lo dice, algunos preferían la muerte a esas causas de esclavo. Y dice aquí Púbilo Cyrus, él habla, es un grito que él dice, es hermoso morir en lugar de ser degradado como esclavos. Muchos preferían la muerte a ser esclavos. Eso era por dignidad. Dada la gama completa de estas realidades, se prefiere la traducción como doulos, como esclavo, especialmente porque los esclavos viven bajo la amenaza de sus amos. O sea, esta gente eran azotadas si no hacían lo que se les pedía, si se debilitaban, si se enfermaban. Miren, la historia es increíblemente muy difícil de leer cómo esta gente era tratada. Entonces Pablo viene a decir, miren, obedezcan bajo esas condiciones, le viene a decir a esta gente, obedezcan a sus amos. De verdad que si nosotros solamente leemos esos versículos, el mandato es increíblemente difícil de cumplir. Su visión no abogaba por la manumisión de los esclavos en el Imperio Romano, o sea, él no estaba defendiendo la esclavitud. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo este versículo se complementa con el mandato que él le da a los amos. Basada en una nueva creación a causa de la adopción de hijos de Dios. Para Pablo, la revolución social iba a ocurrir en la iglesia. Estos versículos, de una forma sumamente inteligente, lo que está causando es una revolución social. Y le voy a decir por qué. O ya ustedes entienden por qué. En el cuerpo de Cristo a nivel lugar, en los hogares, iglesias. Porque si los amos trataban bien a los esclavos y los esclavos les servían bien a los amos, boom, voilà, se iba a hacer algo que realmente su relación iba a mejorar increíblemente. Ya los amos, ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Dice, una de las grandes manchas de la historia cristiana es la manera en que algunos utilizan estos pasajes, o sea, los sacan del contexto y quieren hacer de ellos lo que ellos quieren en mente. Vuelvo y digo, el que una persona que cree en la esclavitud saca esos textos y apoya la esclavitud y dice que la esclavitud es apoyada por la Biblia. Si usted cree en cualquier cosa, saca unos cuantos versículos y ya apoya su teoría, cualquiera sea. Una de las grandes, para justificar esta práctica, ¿qué mensaje alarmante deberíamos extraer acerca de cuán cuidadosamente debe aplicar la palabra de Dios? Realmente, vuelvo y digo, no saquen los versículos del contexto. Usted puede, qué sé yo, sacar una promesa o algo así, pero cuando son este tipo de versículos que se está dando un mandato que se puede malinterpretar,
Realmente es mejor leer la Biblia como un todo, ver cuál es la visión de Dios en toda la Biblia. Y entonces se pueden entender este tipo de versículos. En la parte del miércoles, esclavos de Cristo. Efesios 6, 5 al 8, ya algunos lo leímos, dice, siervos, obedecéis a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Imagínense una persona que está trabajando de sol a sol en una mina, cargando cosas pesadas, trabajando en la oscuridad con todas las deficiencias, sin comer, recibiendo azotes y reciben una palabra como esta. Realmente es increíble. Sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres. Es Pablo lo que le está diciendo, hagan un trabajo como si estuviesen sirviendo, háganlo bien. Lo que se le mandó, háganlo bien. Como si se lo estuvieran dando al Señor. Y eso no solamente Pablo lo debe decir a los esclavos, sino a cualquier persona que se le da una encomienda, que se le encomienda hacer algo, deben hacerlo como si fuesen, como si lo estuvieran haciendo a Dios. Así es que realmente eso es lo que pide Dios de nosotros. Y dice, Pablo le resta importancia a los amos esclavos al llamarlo amos terrenales y resalta al verdadero amo celestial. Realmente trabajen para Dios, no para los amos terrenales. Deben servir con respeto y temblor, con sinceridad de corazón. Esto debe aplicar, vuelvo y digo, a todo. Pablo presenta esta situación con mayor claridad al argumentar que los esclavos cristianos deben ofrecer un servicio genuino, no algo falso, sino algo genuino, como esclavos no de sus amos, sino esclavos de Cristo. En el cumplimiento de su servicio deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios, ofreciendo un servicio sincero dirigido a Dios. Y Pablo apela al servicio bien motivado como quien sirve al Señor y no a los hombres. Por su servicio sincero, los esclavos cristianos pueden esperar una recompensa de Cristo cuando Cristo venga. Han trabajado para Él y pueden esperar una recompensa de su parte, una idea especialmente atractiva para los esclavos no remunerados. O sea, habían esclavos que recibían alguna recompensa, pero habían otras que trabajaban porque ellos eran propiedad de su dueño, no recibían ninguna recompensa. Un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia o algo peor. Sin embargo, al esclavo creyente tiene un amo que es atento, que está atento observando cualquier cosa buena que cada persona haga y le va a dar una recompensa. Realmente, si usted lee esto en el contexto, va a ver que para esa gente realmente era una esperanza lo que Pablo le estaba diciendo y era no era una mala noticia, sino que era una buena noticia. Y ahora vamos a entender por qué era una buena noticia. En el jueves, amos que son esclavos y vamos a ver la contraparte de este versículo. O sea, esto era como un contrato. Esclavos o siervos trabajen bien como si fuera para el Señor. Ahora el mandato es para los amos, la otra parte del contrato. Y dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. O sea, Pablo le está diciendo a los siervos, quiero que esto se entienda bien, le está diciendo obedecer a su siervo con temblor y temor, con sencillez y con vuestro corazón. Y aquí le está diciendo, y vosotros amo, hacer lo mismo, lo que ellos hacen con ustedes, háganlo con ellos, dejando las amenazas, sabiendo que es el Señor de ellos y vuestro en los cielos y que para él no hay acepción de personas. O sea,
no lo traten como si fueran como si fueran siervos o esclavos. Trátenlo como si fueran sus hermanos en Cristo. Eso es lo que Pablo, y cuando usted lee estos versículos de manera apropiada, usted ve que lo que Pablo está diciendo es que está solucionando un problema social que había en este tiempo. No lo traten como esclavo, no lo traten como su propiedad, no lo castiguen, no lo amenacen, sean sus hermanos. En cambio, siervos, sírvanlo bien. Y si los amos lo trataban así, de esa manera, claro que los siervos le iban a servir bien. O sea, es de parte y parte, como todos. Si vemos aquí, los padres es de parte y parte. Todas estas relaciones, ambas partes tienen una responsabilidad. Si ambas partes asumen esa responsabilidad, todo va a funcionar bien. Y dice, Pablo dirige a los salvos, a los amos de los esclavos, una exhortación mordaz que gira alrededor del marcado contraste entre los señores. Aquí está la palabra griega para amos, que tenían la costumbre de amenazar a sus esclavos, no solamente amenazar y hacer asesión de personas, claro, estos eran ciudadanos, ellos no eran ciudadanos, ellos eran una cosa, pero aquí Pablo le dice, no hagan asesión de personas, trátenlo igual como un ciudadano más, como un igual suyo. Pablo pide a los amos que hagan con él, los esclavos, lo mismo que había sido impactante para un amo del siglo I. Los amos deben responder a sus esclavos con obra de buena voluntad, regidos por su fidelidad a Cristo, en consonancia con lo que Pablo acaba de despedir a sus esclavos. Le dice que dejen las amenazas a sus esclavos, una práctica común, y los amos propinaban una variedad increíble de castigos, palizas, torturas. A las mujeres eran abusadas sexualmente, como siempre, la posibilidad de ser vendidos y podrían ser vendidos a otros amos. O sea, y si esa era una familia, podrían vender al padre, a la madre, podrían vender a los hijos si eran separados. Era algo muy, pero muy cruel. Dice que los trabajos eran extenuantes, pasaban hambre, tenían grilletes, eran marcados como se marcan a los animales, e incluso podían ser matados, o sea, podían ser llamados a la muerte porque realmente eran un mueble, eran peor que un mueble. Pablo respalda su mandato con dos motivaciones que saltan a los hombres a ver más allá de la estructura, o sea, no se dejen regir por la estructura social del mundo que los rodea. Ustedes tienen que ser diferentes. El amo celestial juzga a todos sin favoritismo, pues que su propio amo trata a los supuestos esclavos a pie de la igualdad. O sea, si Dios ve a los amos y a los esclavos, a los dos lo ve como a sus hijos, por los dos murió. ¿Por qué ustedes tienen que hacer asesión de personas? Gran parte del vocabulario de Efesio está especialmente alentador, era alentador para los esclavos cristianos y eran adoptados como hijos. O sea, ahora esta gente tenían un padre que era Dios, tenían hermanos que era la iglesia, tenían una herencia. O sea, esta gente se le dio esperanza y realmente estaban entronizados junto a Jesús. Al llegar a ser, esta gente no tenía ciudadanía, ahora eran ciudadanos, miembros de la familia de Cristo, tenían sentido de pertenencia y parte integral del cuerpo de Cristo. O sea, vuelvo y digo, lo que a veces parece que era un pedido que apoyaba la esclavitud, si lo vemos como un todo, vemos que eran buenas nuevas para la esclavitud. Y realmente nosotros podamos pensar, quizá en el mundo que nosotros no desarrollamos, no hay esclavitud, pero le voy a decir algo. En el mundo en que vivimos, esto es realmente increíble, difícil de digerir, pero ahora mismo en el mundo hay 40 millones de personas que son esclavas.
así como se escucha. Hay 40 millones de personas esclavas. Están las personas, una de ellas, uno de los tipos de esclavos son niños que trabajan así de sol y sol, trabajos en minas, hacen trabajos forzados, hay mujeres, hay adultos. Hay otro tipo de esclavos que son los esclavos, la trata de blanca, como se llama. Esto es absolutamente desgarrador. Estos son niños y niñas de ambos sexos que son esclavizados sexualmente desde que tienen tan temprana edad, desde los 4 años hasta quizá la adolescencia, porque luego de que son abusados continuamente, a veces 10 hasta 15 veces por día, cuando ya acaban con su vitalidad, con todo, entonces pasa algo que es peor. No sé cuál de lo es peor. Entonces los venden para utilizar sus órganos. Y si eso le parece duro, si usted cree que esto es un cuento de hadas, busque información para que usted vea lo que ahora mismo, mientras yo estoy hablando, está pasando. Realmente estos niños, los servicios, entre comillas, de estos niños son utilizados por personas en todas partes del mundo. Son explotados sexualmente niños y niñas, vuelvo y digo. Y eso es, ese mercado es, o sea, si hay eso es porque alguien está demandando esos servicios y usted puede pensar que los que demandan esos servicios son personas de todas las clases sociales, son personas profesionales, son personas de éxito, muchas veces son líderes de países que utilizan esos servicios. Cuando hay una demanda, entonces hay un servicio. Y eso está ocurriendo ahora mismo. Vivimos en un mundo muy cruel. Si usted quiere saber más información, usted lo puede, esto aquí lo dice, yo estaba buscando esa información y me alegré mucho al ver que está escrita aquí porque no se debe cerrar los ojos ante esa realidad. Y dice The Global Slavery Index. Pueden verlo en la parte del viernes de la lección www.globalslaveryindex.org. Ahí habla de las personas que son esclavizadas. O sea, esto que está hablando Pablo aquí, usted puede decir, eso pasó hace muchos años, o aquí en Estados Unidos, en los países en otros países, cuando los africanos vinieron y se fueron esclavos, y eso ya se abolió. No, eso es algo, es un tema vigente, tan vigente como ahora. Dice aquí, ¿cuáles son nuestras responsabilidades para con estos niños e hijas de Dios esclavizados mientras le cantamos a Cristo? Rompe cadenas, liberta a los esclavos, pues en su nombre no existe opresión. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como cristianos para esos niños? Esos hijos e hijas de Dios que están siendo esclavizados ahora mismo mientras nosotros hablamos y pensamos que ya eso no existe, pues le voy a decir que sí existe. Hay una película que salió que se llama Sound of Freedom, que está tratando ese tema tan delicado y tan susceptible que está difundido en todas partes del mundo. En la parte del viernes, el resumen dice, el respeto de Pablo por los hijos como por los hermanos en la fe agudiza nuestra preocupación con el trato que reciben los hijos en nuestro mundo actual. La palabra que dirige a los padres nos motiva a considerar las responsabilidades de los padres, aplicar el consejo de Pablo a los esclavos y especialmente su consejo a los amos.
Es más desafiante ya que en el entorno social es distante para muchos de nosotros y porque sabemos que la esclavitud en cualquiera de sus formas es uno de los mayores males morales y sociales. Aún así, dado que estas son palabras inspiradas y formadas parte de las escrituras, debemos reflexionar sobre cómo aplicarla hoy. Tienen la misma aplicación. Lo que pasa es que la gente que tienen este tipo de esclavitud no creen en Dios. O sea, esa gente ni siquiera yo creo que tienen corazón. El que puede hacer algo así es porque realmente, voy a usar la palabra que se usa, son psicópatas. Realmente el que utiliza a una persona así es un psicópata. Esta gente no tiene corazón. No sé cómo debemos aplicarla hoy. Realmente no se puede decirle a una persona que está esclavizada sexualmente que se sometan a sus amos. Eso sería una aberración. Realmente ahora es un problema muy delicado, muy delicado. Si hay otro tipo de esclavos, yo sé que hay esclavos que están haciendo trabajos forzosos. Realmente no sé, para mí lo que hay es que mover, tomar iniciativa, hablar sobre las cosas para que esas cosas no sucedan. Y bajo ninguna circunstancia creer que estos versículos están apoyando este tipo de cosas. Dios murió en la cruz para hacernos libres realmente, para hacernos libres no solamente del pecado, sino de cualquier atadura de este mundo. Dices obvio respecto de Pablo por los hijos, sugiere una pregunta perspicaz. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de extender el cuidado de Cristo a los hijos que han sufrido violencia, abuso sexual? Y aquí me encantó que hablen esto. Esto está pasando, háblenlo. Y muchos de los usuarios de estos servicios que hacen pornografía infantil tienen el label de cristianos. Se lo voy a decir así tan simple como eso. Si no hubiese un consumidor, eso no estuviese pasando. Y son personas de todas las clases sociales, de todas las nacionalidades, son personas de éxito, entre comillas. O sea, esto está pasando. Dice que han sufrido abuso sexual y vergüenza de sus primeros años de vida. En vista de la investigación sobre este profundo impacto en la experiencia adversa de la niñez cuando un niño es abusado sexual en sus primeros años de vida, fíjense la vida de ese niño. Si ese niño no se trata a tiempo, las consecuencias son horribles. No solamente es el abuso sexual, sino el abuso de cualquier vida. O sea, los primeros años de la infancia del niño es el que forma esa persona y esa vivencia que tuvo cuando era niño la va a seguir repitiendo durante toda su vida. Y créanme, por doloroso que sea, el que fue abusado en la niñez luego se vuelve un abusador o se vuelve una persona tan sumisa que sigue recibiendo el abuso. O sea, o se vuelve muy agresivo y abusa de otras personas, o se vuelve muy sumisa que sigue recibiendo ese abuso. O sea, es algo muy delicado. Yo voy a compartir otra vez una serie de videos. Esos videos no son completos, es solamente un demo. Pero si ustedes quieren, busquen otra información. Eh, porque eso hay que sanarlo realmente. Nosotros tenemos que ir más allá de simplemente orar, ayunar, eso está muy bueno, pero hay que ir más allá y buscar que hay cosas en nosotros como seres humanos que nos están impidiendo tener la vida que Cristo nos dio en nosotros, cosas que pasaron en la niñez. Si usted no la pasó, gloria a Dios, pero por lo menos abogue, hable, dele ayuda a aquellos que sí han pasado ese tipo de cosas, por lo menos de la información. Yo no estoy diciendo que se involucren con ellos porque a veces es difícil de hacerlo, pero por lo menos denle información. Y retiro lo dicho, no es que sea difícil, sino que a veces hay situaciones por las cuales no se puede hacer porque a muchos de ellos ya mismo son abusadores también. Eh,
pero esos temas realmente hay que hablarlos, no podemos ser ciegos, no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos pretender que nada pasa, esas cosas pasan. Y realmente me alegro que este escritor esté hablando de estas situaciones, porque son realidades realmente. Realmente son realidades. Y yo no hablo más porque realmente cuando uno aprende estas cosas quiere decirlo y muchas veces muchas personas no lo entienden y creen que uno está mal de la cabeza, pero realmente es parte del daño que ha recibido muchas, hemos recibido, me incluyo porque algo uno ha recibido, eh, o sea, el daño tan grande que el enemigo ha hecho en la humanidad. Y muchas de esas cosas se pueden revertir con educación y sabiendo, conociendo. Me encanta que le esté hablando de esas cosas. Si usted no lo ha vivido, si yo no lo he vivido, gloria a Dios, pero eso no quiere decir que no pasa. Sí pasa, realmente sí pasa. Por eso ustedes ven personas que son adictas al alcohol, que son adictas a cualquier otra cosa, esos también son esclavos. Ustedes ven personas que roban, que matan. Todo eso pasó cuando eran pequeños. Así que sin más, yo me despido, que son sociópatas, psicópatas, que son narcisistas, que son codependientes, que son dependientes, que son, yo sé que le estoy hablando raro, búsquense información, que son personas que son demasiado sumisas, que son demasiado violentas. Todo eso tiene su origen atrás. En todo eso que Pablo está diciendo en el trato de los padres a los hijos, en el trato en eso de la esclavitud, en la violencia, en muchas cosas. Eso tienen unos resultados que se va perpetuando y se va repitiendo. Si usted no cura esas cosas, si no busca ayuda, eso se va perpetuando hasta que Cristo venga. Así que, eh, sin más, me despido. Y vamos a tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es una luz que alumbra eh, nuestro ser, que alumbra la oscuridad, Señor, que nos da esperanza, eh, que nos libera del pecado, que nos ayuda quizás a querer ayudar a otros, pero primero, sobre todo, nos cura a nosotros mismos. Tenemos que ser curados nosotros para poder ayudar a otros. Que nos da libertad, porque en ti hay libertad en todos los ámbitos de la vida, no solamente en un ámbito, sino que somos libres en todos los ámbitos de la vida. Señor, gracias porque tú te preocupas por nosotros, por nuestro bienestar. Señor, gracias por estas lecciones, gracias porque son una alarma que nos enseñan que debemos cambiar, que hay cosas que debemos cambiar. Señor, te pido por tantas personas, tantos niños, tantas niñas, Señor, que están siendo maltratados, que están siendo esclavizados, Señor, que están recibiendo lo peor de este mundo, Señor. Extiende tu protección sobre ellos. Señor, bendícelos donde quiera que estén. Bendice a las personas que han sido maltratadas, Señor, que ellos puedan encontrar una solución, que ellos puedan curar sus heridas, Señor, que ellos puedan abrir sus ojos, que ellos puedan ver que hay algo que se debe solucionar y que tú has dado tu palabra y nos le está enseñando, Señor. No dejes que seamos oídos sordos, sino que nuestra mente y nuestro corazón se abran y podamos ver las cosas que están impidiendo que nosotros tengamos una mejor relación contigo y con los seres que nos rodean. Todo te lo pedimos no porque hay mérito en nosotros, sino en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la semana que viene.